Papá me dice cuando vaya a comer. ¿Y qué? Muy buenas noches para usted, Orlando. 7 de la noche, 34 minutos en todo el territorio colombiano. Para quienes nos escuchan a nivel nacional y también para quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.virtualisimoa.com. 7 de la noche, 34 minutos y atención que hay gol. Gol en la Copa Suramericana con sello colombiano. Johnny González abre el marcador en Río de Janeiro. Fluminense 1, Atlético Nacional 0. Empieza Cristo a padecer con la necesidad de el equipo dirigido por Paulo Autuori, que no la pasa bien ni siquiera en el torneo doméstico. En el torneo colombiano empieza perdiendo Atlético Nacional a esta hora, minuto 5 de la etapa inicial en Río de Janeiro. Orlando. Los hinchas que están esperando un mejor desempeño, que le dieron el apoyo a este
está demorando mucho el equipo verde de la montaña en tomar una decisión. Claro, algunos también dicen en estas semanas que a veces es mejor tener un poco más, que no de apresurarse a tomar decisiones que pueden ser ocasionar mayores traumas en el equipo, pero los resultados no lo acompañan. Usted lo decía, ni siquiera en el torneo local, menos en el torneo internacional, donde lo que le queda es estos partidos de Copa Sudamericana. Claro, está en condición de visitante, ¿cierto? Sí, así es. Está en condición de visitante, ojalá no pierda, si va a perder, pues no pierda por mucho, pero todavía también queda mucho tiempo. ¿Qué tiempo va del partido? Tenemos 7 minutos de la etapa inicial. Bueno, muy temprano, entonces inicia perdiendo este Atlético Nacional de Paulo César Autor. Que muchos hablaban, Omar, usted conoce un poco más de las entrañas de ese equipo verde, de el perfil de ese técnico. No era el tema principal, pero es bueno empezar también con ese tema del Atlético Nacional porque es la novedad del minuto, el instante que está sucediendo en este momento en el mundo del fútbol y sobre todo en el mundo del fútbol para Colombia. El partido inicial, el partido de ida de la Copa Sudamericana, que es el chance que le queda al Atlético Nacional y donde está inicialmente en los primeros minutos perdiendo ese partido. No, por cierto, entonces le consultaba su opinión acerca de Pablo César Autori. ¿Sí sería el perfil de adecuado de técnico? O claro, ahora es fácil decirlo cuando no Para está dando los resultados, ¿no? Así es, pero para mí no es el técnico más indicado porque en ocasiones anteriores y con técnicos argentinos, mi querido Orlando, y para todos los oyentes, no le ha ido nada bien al Atlético Nacional en el caso de Ramón Cabrero, de Reinaldo el Mostaza Merlo, que mucho tiempo después se coronó campeón en Argentina con el Racing de Avellaneda, y, entre otros técnicos que no quiero mencionar en este momento porque antes le fue muy bien con Osvaldo Juan Subeldía, eso en la década de los 70 y también con Fernando Paternoster en la década de los 50, en el 54, si mal no estoy, cuando el Atlético Nacional consiguió su primera corona en el torneo profesional del fútbol colombiano. Entonces, es mejor que haya un técnico colombiano, a mi modo de ver, porque todas las opiniones, como usted bien lo dice, son respetables y pues vamos a ver qué pasa de aquí a lo que resta del compromiso y también con lo relacionado al partido de vuelta, el primer partido de la segunda vuelta de los cuadrangulares semifinales del torneo de apertura que tendrá ante el Deportes ante el Deportivo Cali, corrijo. Gracias por la corrección. Sí, señor. No, Sí, la cosa así es. acelerándole un poco lo que usted quería decir. Y digamos que el panorama verde no empieza muy bien para esta noche, pero todavía no está nada escrito, faltan muchos minutos en este partido. Esperamos eso sí un mejor desempeño porque esa nómina no es tan mala tampoco la que tiene Atlético Nacional en ese torneo. Así que pues tendría que buscar una mejor cara. Hace muchos partidos antes de clasificar a la liga se notaba la ausencia del capitán, ¿cierto? De Enríquez. Y ya llegó a Enríquez, pero Enríquez. aún así no se ve la mejoría del equipo. Así es, y se amplía el marcador. Con gol de Camerino arrancó perdiendo Nacional y ya en 8 minutos, ya 0 y van 2. 0 y van 2 del Fluminense, ya le confirmo los los anotadores de los goles. El primero al minuto 3, Joao Pedro abrió el marcador con un bonito cabezazo. Y ya le confirmo, minuto 8, 2-0 pierde Nacional. Se le vino la noche. Se le vino la noche con doblete de Joao Pedro. Joao Pedro es el hombre que por ahora es la figura del partido en Brasil. Sí, eso le complica un poco aún más el caminar de este
de ese partido y ese Atlético Nacional. Y parecía que estuviera haciendo una repetición, estaba viendo la página del Atlético Nacional en el minuto 3 y en el minuto 7 las anotaciones. Así que pues no lo deja muy bien parado 2-0. Tendrá que mirar, analizar muy bien, fueron obviamente el resultado lo demuestra, un poco dormidos el camerino y eso hace que todavía no despierten el letargo del primero anotación y al contrario se venga la noche. Recordemos que algo similar pasó en el partido ante el Deportivo Cali, donde en menos de 3 minutos se marcaron 2 anotaciones y tuvo la posibilidad de una tercera incluso de desperdicio por parte del Deportivo Cali. Así es. Entonces, no es nada alentadora la situación para el Atlético Nacional. Está impartiendo justicia un chileno, el árbitro FIFA Roberto Tovar, pero no ha tenido complicaciones hasta el momento. Bueno, eso esperamos. Hoy en nuestra jugada queríamos abrir con el Mundial Sub-20, el Mundial en el que está la selección colombiana de fútbol, una selección colombiana que, en mi opinión, previo no lo voy a decir por el marcador, sino antes del partido, no le tenía muchas aspiraciones, no le veía muchas opciones a esta selección colombiana después del Sudamericano, no por el resultado, o el resultado fue el que necesitaba clasificar al campeonato mundial, sino la forma como se obtuvo ese resultado, cómo se jugó, que a veces eso fue lo también analizar. Entonces, no se le veía grandes opciones a esa selección colombiana, pero hoy mostraron cosas totalmente diferentes y el resultado sí es acorde a lo que jugaron la gente de la selección colombiana de fútbol. Hoy su apertura del Campeonato Mundial Sub-20 que se desarrolla en Polonia y que inauguraba precisamente ante la selección local, ante los polacos, este partido. Recordemos que le tocó en un grupo que coincidencialmente repite dos rivales que tuvieron en la categoría mayor. Permítame un segundo porque 0-3. Luciano acaba de ampliar la cuenta, minuto 11 de la etapa inicial. Y hasta luego, vida mía. Si te he visto, no me acuerdo. Nacional, ya con este resultado, queda prácticamente eliminado de la Copa Suramericana. 3-0. Pierde en condición de visitante. ¡Ay, Dios mío! Y hacían unos minutos, hacía 2 minutos, había estrellado en el palo un balón Hernán Barco, el goleador Verdolaga. Y mire, de contragolpe le llega ese ataque del equipo brasileño y ya es 3 anotaciones lo que tiene en su contra el Atlético Nacional. Les hablaba de la selección colombiana, en mi opinión, antes del campeonato, de iniciar el campeonato mundial, pero lo que mostraron hoy fue bastante favorable y que el resultado 2-0 le da obviamente a uno un poco de más ilusión de lo que viene para esta selección colombiana de fútbol y que ha mostrado cosas importantes. También hay que hablar que el rival no mostró mayor puntos a favor, al contrario, se vio un rival que dejó jugar y que dejó atacar. Aunque los jugadores de la selección Colombia lo hicieron bien, pues también a veces hay que destacar o resaltar la poca ataque o poco juego que demuestra el rival, en este caso la selección de Polonia, que poco mostró. ¿Cuál fue tu opinión, Omar, de lo que fue este partido de 2-0 en favor del equipo de la selección colombiana en la apertura del Campeonato Mundial Sub-20? A mí me gustó el debut del equipo dirigido por Arturo Reyes Orlando porque, como era de esperarse, el equipo polaco tomó la iniciativa desde el pitazo inicial por los costados, pero un muchacho como Anderson Arroyo, que fue hoy el lateral derecho, empezó a trancar la salida para hacer conexión con un jugador que me llamó mucho la atención, Iván Angulo, y fue encontrando el espacio con la pelota jugando a ras de piso y el equipo dirigido por Arturo Reyes se mostró compacto a la hora de generar juego ofensivo. En ese sentido. Claro, y tanto sería que el arquero que es uno de los que genera un poco de más dudas, Kevin Mier, pues no tuvo mayores oportunidades. Que precisamente la cantera. ¿Cómo? Mier precisamente salió de la cantera de Nacional. Sí,
Cosa curiosa, ¿no? claro, este es del Atlético Nacional, pertenece a los derechos y está jugando las divisiones menores del Atlético Nacional, Kevin Mías. Fue el que menos trabajo tuvo, destacado, usted ya lo dijo, uno de los grandes y que juega en Brasil. Hablamos, iba aquí precisamente de Brasil, porque estamos al Atlético Nacional, un territorio brasileño, y estamos pendientes de ese resultado. Iván Ángulo que juega en el fútbol de Brasil y fue uno de los más destacados, si no el más. En alguna jugada me sorprendió este jugador número 7 y con ese número precisamente dejó una buena evidencia de lo que es, de lo grande que está haciendo a su edad y que dará mucho de qué hablar este jugador del Palmeiras de Brasil, Iván Darío Angulo Cortés, una de las figuras destacadas, pero también hay que rescatar en la labor desde atrás de Carlos Cuesta, que actúa de capitán, y por el costado de Brian Vera, por el costado izquierdo. Son de los jugadores Sí. interesantes de este equipo, pero digamos que no se puede resaltar un solo jugador porque Sinisterra no lo hizo nada mal, Alvarado tampoco, y el mismo Balanta, que fueron de la línea titular. Digamos que el que quedó un poco en deuda, pero que viene de recuperarse de una lesión es Juan Camilo Escucha Hernández. Sin embargo, mostró algunas cosas interesantes y las ganas y el deseo. Recordemos que también algo similar pasó cuando llegó del Atlético de Medellín Leonardo Castro a reforzar a la nómina de la selección colombiana campeona de los Panamericanos en fútbol, uno de los pocos títulos que ha entregado el fútbol a nivel internacional y que en los primeros partidos no alcanzó a mostrar su nivel, pero poco a poco fue aportándole ese gran fútbol que tiene Leonardo y que al final lo llevó a ser una de las figuras interesantes de la selección Colombia campeona panamericana. Pues ojalá así sea para Juan Camilo Hernández. Sí, porque desafortunadamente con el Huesca descendió a la segunda división del fútbol español y la verdad es una pena para su carrera el no haber podido brillar como se esperaba en la Liga de las Estrellas, así como se conoce a la Liga Española, y también teniendo en cuenta que su pase le pertenece al Watford de Inglaterra, equipo recordado en Colombia por el paso que tuvo uno de los mejores laterales derechos para mi concepto que ha tenido nuestro país, como lo es Juan Camilo Zúñiga, quien hoy ya está retirado de la actividad profesional. No conoció a Osorio, No, la verdad no. pero sí supo de Sí, 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 sí supo de él. que es Osorio, no me recuerdo el nombre ahora de Osorio, se fue. Juan Carlos. No, ese es el técnico, no. Osorio es el jugador que no terminó muy bien, que está en la cárcel de los Estados Unidos. Diego León Osorio fue un muy buen lateral izquierdo Sí, señor. en la década. Digamos que en mi opinión él sí ha sido uno, para mí, de ese costado, de los mejores. Más allá de Zúñiga y lo que hicieron eh, en Brasil, los dos laterales, pues digamos que él, aunque no alcanzó mayor desempeño en los campeonatos del mundo, pues fue un gran Descuenta, jugador. Y como, descuenta, ¿cómo? No le alcancé a escuchar. descuenta nacional. Ah, bueno, 3-1 entonces. Sí, Sí, señor. señor. Un tiro de punto penal a favor del Atlético Nacional. Es el que, con el que marca, obviamente, la ocasión en descuento que le puede servir, ¿verdad? Porque aquí sirve también el gol de visitante en este tipo de torneos. El Pirata, descuenta el Pirata minuto 18 de la etapa inicial y a todas estas en la Suramericana también a esta hora el Deportes Tolima empata sin goles como visitante frente a Argentinos Juniors. Sí, señor, también estamos pendientes de ese equipo que hace buen desempeño, a contrario del Nacional que todavía no es que haga mal, porque todavía está con opciones de clasificar, tiene matemáticamente opciones de clasificar en la liga, no se le han perdido todavía sus opciones, y también, aunque no terminó ese partido y va perdiendo 3-1, todavía tiene opciones de clasificar, así que digamos que Atlético Nacional tampoco es que haya tenido mal desempeño en este año. Hasta ahora se viera que sí, pero no se puede cerrar todo ese ciclo porque todavía quedan partidos por jugar y no se pueden determinar hasta que no se termine completamente la opción para el equipo verde de la montaña. Mientras que el de Ibagué, el Deportes
Tolima se ha hecho una buena campaña, ha tenido un buen desempeño, se logró clasificar a los cuadrangulares y marcha también con grandes opciones de ser uno de los finalistas de uno de los cuadrangulares del B para la final de esta liga que se ve muy expectante todavía. Ningún equipo se ve con grandes opciones aún. Seguramente que después de este domingo, de cómo terminen los dos grupos, ya se podrá determinar cuál será de los, digamos que de los 6, porque los 8 sí no están todavía opcionados. El único que ya casi no está eliminado es el mío Magdalena, que no mostraron nada. Tras la derrota de ayer, Y los otros 7 sí tras la derrota de ayer por goleada, ya no tiene opciones. Los otros 7 sí todavía tienen opciones, porque en el B, recordemos, está el Atlético Nacional con un punto y todavía quedan 9 por disputar. Entonces todavía hay opciones. así es. Hablemos entonces de, ¿Y qué le parece? de la selección sub-20. ¿Qué le parece? Ok, ¿qué le parece si recordamos un poco de historia de lo que han sido las participaciones de nuestro país en el torneo, en la máxima cita orbital de la categoría juvenil? Perfecto, me parece bien. Figuras como Iquita y James han hecho parte de esta sub-20. Cuéntenos. La primera participación del combinado patrio fue en el Mundial de la antigua Unión Soviética. El equipo en ese entonces, en 1985, fue dirigido por el profesor Luis Alfonso Marroquín y fue eliminado en cuartos de final. En ese tiempo, vale la pena recordar para quienes nos escuchan en este momento, se le otorgaban al ganador de cada partido tan solo 2 puntos y en el empate se dividían honores. En ese entonces disputó el grupo A, empató frente a Hungría, Bulgaria y Túnez, lo que llamamos la empatitis, y clasificó como segundo de la zona. En la segunda ronda cayó eliminada por Brasil, quien lo aplastó 6-0. Los referentes de ese equipo fueron precisamente René Higuita y Eduardo Niño, 2 arqueros de excelente calidad en ese momento, John Edison Castaño y John Jairo La Turbina Trelles. En Chile, en 1987, el combinado patrio fue dirigido por Finot Castaño y conformó el grupo C, pero fue eliminado a pesar de ganarle a Bahrein y empatar con Escocia. En la última salida se quebró ante Alemania, mostrando a figuras como Niño, un delantero potentísimo como lo fue Miguel Ángel El Niche Guerrero, Wilson Pérez, un lateral izquierdo barranquillero de excelente calidad, y Trelles repitió el Mundial. En Arabia Saudita, en 1989, Juan José Peláez fue el técnico, y de allí salieron jugadores de la talla de Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano. En ese entonces conformó el grupo B junto a Costa Rica, venció a la selección de Siria y también jugó ante la antigua Unión Soviética. Fue eliminada por Portugal, quien curiosamente, mi querido Orlando, fue dirigida por el hoy técnico de la selección colombiana de fútbol, Carlos Queiroz, como es la vida. En 1993 fue dirigida por Reinaldo Rueda y participó en el Mundial de Australia. Le ganó a Camerún, pero cayó ante Australia y ante Rusia respectivamente en el grupo A. La mejor versión de este equipo, precisamente con el hoy técnico de la selección de Chile, y me refiero a Rueda, se generó en el año del 2003 en el Mundial de Emiratos Árabes, cuando en ese entonces se clasificó en la eliminatoria en el suramericano que se jugó en Uruguay, y en ese momento conformó el grupo D junto a Egipto,
con la que empató sin goles, el representativo de Japón, a la que aplastó 4-1, y también frente a Inglaterra, partido que también terminó con división de honores. En octavos de final eliminó a Irlanda, en cuartos de final dejó en el camino a la selección anfitriona, me refiero a Emiratos Árabes, y en la semifinal cayó por la mínima diferencia ante España. En esa selección española estuvo Andrés Iniesta y se quedó con el tercer lugar del campeonato al ganarle a la Argentina. El goleador para Colombia en ese campeonato fue Víctor Hugo Montaño. Yo no sé si usted lo recuerde, pero él es hermano de Jonier Montaño, aquel jugador que con 17 años en la Copa América de 1999 en Paraguay marcó un golazo frente a la Argentina. En ese partido se pitaron 5 penales y 4 de ellos los desperdiciaron. 3 de ellos los desperdició Martín Palermo. En Holanda, en el 2005, el equipo dirigido por Eduardo Lara llegó con pinta de favorito tras ganar el suramericano que se realizó aquí en territorio colombiano en el eje cafetero, y con jugadores como Libis Arenas, Camilo Zúñiga, Pablo Armero y Radamel Falcao García, entre otros, lograron el objetivo de coronarse campeones. En la fase final del campeonato conformó el grupo E, en el que se llevó por delante a Italia, Canadá y Siria, pero fue eliminada en los octavos de final por Argentina. Colombia tuvo la oportunidad de ser anfitrión en el campeonato y de nuevo bajo la batuta de Lara, el equipo cafetero tuvo una destacada actuación al clasificarse a los octavos de final como líder del grupo A en condición de invicto. Le ganó a Francia, que a la postre fue campeón del mundo. También venció a Malí y a Corea del Sur. En octavos de final eliminó a Costa Rica, pero se tropezó con México, que lo eliminó en cuartos. Y los jugadores más destacados del bando nacional fueron, en su momento, James Rodríguez y Luis Fernando Muriel, quienes hoy militan en Alemania e Italia respectivamente, y cada uno convirtió 4 goles. Posteriormente, el equipo fue tomado por Carlos El Pizzi Restrepo y se clasificó por octava ocasión a la fase final del certamen, tras dejar en el camino en el Suramericano de Argentina, y en la cita mundialista enfrentó a Australia, Turquía y El Salvador, pero de nuevo en la segunda ronda fue eliminada por Corea del Sur, en este caso en la lotería de los penaltis. Y en la última cita mundialista, de nuevo el Pizzi Restrepo se echó el equipo al hombro y se dieron a conocer figuras de la talla del arquero Álvaro Montero, quien hoy está en la preselección de Carlos Queiroz, y el delantero Rafael Santos Borré, que se encuentra en la actualidad en el River Plate de Argentina. Enfrentó a Portugal, a Senegal y a Qatar, y en los octavos de final fue eliminado por Estados Unidos, respectivamente. Ese ha sido el historial de Colombia en los campeonatos mundiales juveniles. Un buen tiempo de lo que ha sido Colombia en los 20, donde ha tenido, como usted lo dijo, diferentes resultados, algunos buenos, algunos tan buenos, pero lo único que nos recuerda es el tercer lugar de Reinaldo Rueda, la selección dirigida por Reinaldo Rueda. No se ha podido lograr un mejor resultado, siempre deseando desde el comienzo que así lo sea. Y reitero, en mi opinión, no era esta la selección colombiana el que para mí busca las mejores oportunidades, pero por lo que vi hoy, sí tendría con qué en este campeonato del mundo, pero eso se va viendo a través de los partidos. Digamos, más el Atlético Nacional de este partido que está jugando en la Suramericana, marcha todavía 3-1, perdiendo en condición de visitante, pero aún así ha tenido opciones en los pies y en la cabeza de Hernán Barcos. El descuento fue de él precisamente.
y uno que remata fuerte, un remate fuerte, que el golero del equipo rival alcanza a atajar. Así que por ahora las opciones para Atlético Nacional, que no sea por vencido, quiere seguir descontando de lo que fue ese letargo que tuvo los primeros minutos de este partido de la Copa Suramericana, que es como lo llaman la otra mitad de la gloria, después de lo que la Copa Libertadores. Háblenos más de este campeonato, háblenos más de lo que es este campeonato del mundo. Sí, es un campeonato del mundo en donde clasifican 24 equipos y por Sudamérica clasifican directamente 4. Aquí no hay espacio para el repechaje como sí se da para la categoría de mayores. Entonces son 4 cupos directos y se juega la eliminatoria en una sola sede. En una sola sede en lo que tiene que ver con precisamente la ronda clasificatoria para el certamen, en ese sentido. Entonces, esta es la 10ª participación del equipo colombiano y esperamos que se logre repetir, ¿por qué no? Que nos ilusionen para lo que tiene que ver con este campeonato, porque le cuento que el próximo partido del equipo colombiano ya está confirmada el día, tanto el día como la hora. Jugará ante Senegal en la ciudad de Lublin a las 11 de la mañana, el próximo domingo, 11 de la mañana, hora colombiana. 11 y 7 de 18, 6 de la tarde, hora local. Así es, para que se vayan programando, para que avisen todos, seguramente algunos se estarán levantando hasta a esa hora, otros llegarán de hacer deporte, como siempre, los fines de semana, y otros que se preparan para salir. Entonces, pues, es el horario para este domingo, donde tenga la participación la selección colombiana en categoría sub-20 en su segundo partido ante el Senegal, que ganó hoy, ¿cierto? Sí, así es. 3-0 ante Tahití. Ante Tahití, que es el que completa el grupo. Les decía al iniciar Sí. este programa y hablar del campeonato del mundo que coincidencialmente en este Mundial Sub-20 tuvo la participación en su mismo grupo de 2 de los rivales que estuvieron en Rusia, tanto Polonia como Senegal. Ese es el dato más curioso de lo que tiene que ver con la participación del equipo colombiano en este certamen. Digamos que esta selección sub-20 había ganado incluso sus 2 partidos preparatorios en estos días previos ante selecciones que están también clasificadas, una de esas ante Japón, que ganó, creo que fue 2-1, quedó ese partido, empezó perdiendo y al final remontó el marcador con un gol de uno de los jugadores que hoy tuvo participación importante, sobre todo en el segundo tiempo. Es un jugador del Once Caldas de Manizales. Estoy hablando de uno que tiene de Balanta, no me acuerdo bien, que tiene el mismo de Carbonero, ya me acordé, de Carbonero, de un jugador que un poco Johan Carbonero. sí, exactamente. Johan Steven Carbonero, que es del Once Caldas, que fue uno de los marcadores, fue uno de los anotadores, mejor, en ese partido de preparación ante Japón. O sea que en los partidos que jugó en territorio europeo, pues estuvo muy bien esta selección colombiana sub-20 y por eso se empieza a ver un resultado, en este caso ante Polonia, que se esperaba un poco más. Hablemos de esa selección polaca, porque se esperaba un poco más, no por lo que es europea ni nada, ni por el nombre que tienen algunos jugadores que han salido de ese país, sino porque pues, es el local, ¿cierto? Y uno esperaría que el local se vea preparado de la mejor forma para ofrecer la mejor De la resistencia. mejor. Y no fue así. Se vio un equipo muy parco, muy liviano, sin ataque, sin ideas, solamente esperando al equipo rival y jugando al contraataque, pero no contraatacando. Como es de contradictorias las palabras. Pero así es, porque solamente esperaban y buscar el contraataque, pero no lo hacían. O sea, tenían en el chip que tenían Así perfecto, es. pero no les funcionaba en el campo. No, las cosas no les funcionaban porque, como siempre, uno no juega solo, ¿cierto? Juega contra un rival y a veces el rival le complica y no
organización enviada por Colombia precisamente ante el Mundial Sub-20 y le hace esta pregunta al técnico de Colombia, si le hicieron caso o estuvo de acuerdo con la estrategia que tenía. Y pues muchos dirían, pues si ganó 2-0 y se salió también, claro, podría decir y cobrar, sí señores, todo perfecto, lo que cuadramos, pero él dijo no. Con muchas cosas, en algunos momentos sí, pero en la mayoría del tiempo no se cumplió lo que se había planificado. Pero como siempre las planificaciones se pueden planificar diferentes estrategias. Eso es como cuando se hacen en las batallas, en la guerra, unas diferentes estrategias para lograr una victoria, pero porque no se puede uno tener solamente echar a una sola forma de hacer las cosas y obtener un resultado, sino hay que tener diferentes opciones para al final lograr determinados resultados. Eso mismo pasa en la vida y en el fútbol, no es la excepción. En este caso, la selección colombiana y el técnico pues planeó y planificó alguna forma de hacer las cosas para ganar y para obtener mejores resultados ante Polonia, pero algunas le salieron y otras no, y otras le salieron por rebote, es decir, por deficiencia del equipo rival se le dieron los resultados, se le dieron los espacios para que pudiera atacar por derecha, sobre todo que fue donde en el segundo tiempo se vio las mejores opciones y se vio alguna característica importante de este equipo colombiano y es no esperar, no jugar mucho al toque-toque, sino a presionar la salida, que es lo que está ahora de moda también. Hay muchos equipos que son muy defensivos, pero hay otros que les gusta también presionar la salida del rival, confundir al rival desde los primeros metros de su área, para decir, como sucedió en la primera anotación del equipo colombiano, donde hicieron que cometiera un error un defensor y por eso vino la anotación del jugador número 7 de la selección colombiana, estoy hablando de Iván Darío Angulo. Y ya en el segundo tiempo se siguieron existiendo otras situaciones, más estrategia, pero sumado a la movilidad por los costados, y sobre todo por el costado derecho, hizo que se viera un poco mal esa selección polaca, pero también muy bien. Pero ¿quién le hizo bien a Selección Colombia? Iván Darío Angulo, un jugador muy destacado de una gambeta espectacular, que dejó, obviamente nos dejó a todos los que nos gusta el buen fútbol, deleitados con grandes jugadas, incluso una en el borde del área donde se pensó que le faltaba solo el arquero casi, pero no era porque quisiera sacarlos a todos, sino porque la jugada se le dio así y porque era la única forma que tenía para superar a los rivales que tenía ahí con ese tipo de jugadas. Muy bien por ese tipo de jugadores que son atrevidos, que son obviamente con mucha personalidad para afrontar a los rivales, y en este caso le salieron las jugadas de Darío. Me hizo recordar a los buenos momentos de comienzo de Cuadrado, que empezó jugando de lateral y de aquí ya está jugando de volante, casi que de atacante, digamos que un extremo es lo que juega ahora. Ese es el biotipo. ¿Cómo? Ese es Juan Guillermo Cuadrado, en este caso, porque a José Fernando le acaban de empacar el cuarto. Le acaban de empacar el cuarto y hasta luego, vida mía, si te he visto no me acuerdo. 4-1 y es mejor más bien seguir con el partido del Deportes Tolima, que se ve como más interesante y más... Me confundió el señor José Fernando Cuadrado, que a propósito merece un análisis por parte de Omar Osvaldo Suárez, de este arquero, que también es la novedad para este 2019. Fue una de las grandes contrataciones, no hay que olvidarlo. Aparte de Marcos, fue precisamente en el arco en el que se trajo la posibilidad de un arquero de mucha trayectoria, un arquero de Selección Colombia para atajar al equipo verde. Pero ¿cómo le ha ido realmente, aparte de estos 4 goles, a este arquero que inició en el Club Los Millonarios? El Cuidapalos Vallenato, porque hay que rescatar que es oriundo de Valledupar, Orlando, Sí, claro. es uno de los arqueros con mayor proyección del fútbol profesional colombiano, y como usted bien lo rescataba hace unos segundos, él nació de la cantera del equipo de los Millonarios en la época de Héctor Burgues, y cuando también Millonarios traía a otros arqueros uruguayos y de temple en ese entonces. Entonces, para mí Cuadrado es un arquero que da garantías, pero el problema en este momento de Nacional, y lo está viviendo en carne propia en este momento, es la defensa. El sistema defensivo del Atlético Nacional, que tiene la siguiente formación. Tiene una línea de 4 en el fondo que acompaña a Cuadrado con Gilberto, el Alcatraz García,
como lateral derecho, Daniel Bocanegra y Nicolás Hernández, un zaguero central llanero de mucha proyección como centrales. Vale la pena rescatar que hoy el jugador Gilberto el Alcatraz García está reemplazando a este muchacho, se me escapa el Ibelton Palacios, el que jugó en el Deportivo Cali. Entonces, es uno de los más veteranos o experimentados, en este caso, del equipo verde de Antioquia. Y David Machado es el que complementa la parte posterior por el costado izquierdo. El uruguayo Pablo Cepelini, el llanero Sebastián Gómez, Brian Rovira y Juan Pablo, el famoso Indio Ramírez, están en la mitad de la cancha. Vladimir Hernández es el volante de enganche y el argentino Hernán Barcos, quien ya se reportó en la pizarra, es el único hombre en punta que tiene equipo dirigido por Paulo Autuori, quien con este resultado yo creo que ya tiene que empacar e irse, porque de nada le sirve este resultado y es muy difícil teniendo en cuenta que el gol de visitante vale doble. Es muy difícil que Nacional remonte este 4-1 que se está dando de manera parcial. Y atajó penalti José Fernando Cuadrado, ¿verdad? Atajó penalti 2 minutos Sí. de la cuarta anotación, había atajado penalti. O sea que ustedes con eso y con ese atajado de penalti de José Fernando Cuadrado, pues nos reitera que él no es mal arquero por esos resultados. Lo que pasa es que ningún arquero, No lo podemos crucificar, no lo podemos crucificar por ahora. No, por más super arquero que sea, por más Armani que sea, si no tiene una leve defensa, pues no le va a servir de nada. Y ante unos rivales, como en este caso, pues de Fluminense, que son brasileños, gente experimentada y que muy atacante y están en su terreno y su territorio, pues van a aprovechar cualquier tipo de oportunidad. Así que aún con este resultado no podemos crucificar a José Fernando Cuadrado, porque si no sería peor y más caótico un 5-1 al terminar este primer tiempo. Ya estamos en el minuto 42, sigue 4-1 el resultado, y ya están en 41 minutos en el otro partido entre Argentinos Juniors y Deportes Tolima. Y 0-0 marca por ahora el resultado de este equipo tolimense, que lo habíamos dicho también, está haciendo muy bien las cosas de la mano de Gamero, que es un técnico trabajador que ya lo demostró que es campeón del fútbol colombiano, 2 veces campeón, una con Boyacá Chico y otra con el Deportes Tolima. Otra cosa sucedió con Gamero, con el Atlético Junior, pero eso yo creo que es más de los directivos que son comisaña dependientes que en el caso de un mal técnico Gamero, porque es de lo contrario, un gran técnico este entrenador Samario, que está haciendo muy bien las cosas y que por ahora le saca un empate a Argentinos Juniors en condición de visitante. Cambiando de bando y sin ser regionalista, Orlando, le gustó la contratación como nuevo técnico del Deportivo Independiente Medellín de Alexis Mendoza, un técnico que sacó campeón al Junior en su momento de la Copa Colombia. Claro, es un técnico de mucha para y para el Medellín, en mi opinión, el Medellín o Nacional deben traer un técnico como Leonel Álvarez, es mi opinión, ¿verdad? Aunque es muy criticado, la hinchada verde no lo quiere, pero digamos que Leonel Álvarez es el que debería llegar tanto a Medellín como a Nacional. Pero al no haberlo contratado a Leonel, este técnico colombiano, Alexis Mendoza, ha demostrado con creces, y usted lo abrió con su comentario, con títulos también, que tiene condiciones, que es un técnico de mucha trayectoria porque ha sido asistente de Maturana muchos años en la selección colombiana. Creo que en Ecuador fue donde también estuvo, donde fue que estuvo también acompañando a Maturana en otra selección. No, él arrancó como asistente, él arrancó Orlando como asistente técnico de Pacho en la eliminatoria, precisamente con la selección colombiana de fútbol, en la eliminatoria a lo que fue el Mundial de el 2006 en Alemania, precisamente
él sacó el 54% de los puntos que le restaban a Colombia para poder clasificar a la fase de repechaje en ese entonces, cuando se jugaba solo contra Australia, el rival de Oceanía en ese momento. Porque con la llegada de Reinaldo Rueda, Reinaldo le cambió el chip al equipo y precisamente fue ante el equipo del Perú en donde Reinaldo debutó con la selección absoluta de Colombia y precisamente le cambió la forma de jugar al equipo que en ese entonces tenía a jugadores ya hoy algunos, o bueno, la mayoría ya retirados como lo fueron en su momento Giovanni Hernández, Víctor Hugo Aristizábal, también Freddy, el Totono Grisales, por mencionar algunos, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, Oscar Córdoba, que formaron parte de la base de ese equipo en ese momento y que afrontó Reinaldo. Lo recuerdo muy bien, la Copa América del Perú, en donde la selección colombiana de fútbol terminó como cuarta del certamen, con jugadores como Juan Carlos Henao, que venía de un momento estelar con el Once Caldas, al ganar la Copa Libertadores de ese año, también con Abel Aguilar, Edixon Perea, pero fue la base de ese equipo que posteriormente tuvo a jugadores también como Farid Mondragón en el arco, alternando con Miguelito Calero, que en paz descanse, y con otra muy buena camada de jugadores como Juan Pablo Ángel, que fue el que marcó el primer gol de Colombia ante el equipo argentino en ese momento, cuando Colombia estaba sin puntos. En ese momento, en la eliminatoria del Mundial de Alemania en el 2006, y el primer punto que consiguió Colombia lo consiguió en el Estadio Metropolitano de Barranquilla como local ante el equipo argentino, que ese día casi nos pinta la cara con un gol de Lionel Messi, y en ese partido que lo empezamos perdiendo a todas estas. Entonces, ese fue el balance, o ha sido el balance que ha dejado Alexis Mendoza, porque clasificó con Ecuador y con Honduras a la Copa del Mundo en Sudáfrica en el 2010 y al Mundial de Brasil en el 2014. Y en el club, esa parte del Atlético, yo creo que empezó en clubes ya independientes cuando se nombró técnico en propiedad o ya solitario. Mendoza, ¿a quién más ha dirigido? Usted recuerde, aparte del Eh, Atlético Junior. Tuvo una experiencia en Ecuador muy buena con el Independiente del Valle, Alexis Mendoza, que fue zaguero central. Sí, sí. El Independiente del Valle fue Sí, el cuénteme. campeón de la Sudamericana, Sí, pero con él el no. mismo. No, con él no, porque Mendoza es un técnico ya de 61, ya de 57 años. Alexis Mendoza es un técnico ya de 57 años y como entrenador ganó la Copa Colombia del 2015 con el Junior y ganó el torneo preolímpico de la CONCACAF con la selección de Honduras, en ese sentido. También, como le venía comentando anteriormente, tuvo un paso fugaz con un equipo del Perú hasta hace poco y no pudo continuar por no haber inscrito el cuerpo técnico en ese momento el Sporting Cristal del Perú, uno de los más populares de territorio inca. Entonces, no pudo ejercer como entrenador en ese sentido. Vea usted, Alexis Mendoza. Alexis Mendoza seguramente va a tener un buen desempeño en este Medellín, en este proceso que acaba de empezar, pues por lo menos en la parte contractual, ¿no?
otras opciones que le quedan para el segundo torneo y para la Copa Colombia, donde sí va a tener participación después de haber estado en el torneo internacional en el primer semestre. Ya terminan los primeros tiempos en la Copa Sudamericana. Fluminense va derrotando 4-1 el Atlético Nacional y Argentino Junior y Tolima empatan a cero tantos por ahora. Mientras que Independiente de Avellaneda le va derrotando 4-0 a la Universidad Católica. También están en el entretiempo. Ayer ya se jugaron dos partidos, uno en el Liverpool de Uruguay, 1-0 derrotó al Caracas, y Corinthians, que hizo lo propio, 2-0 ante el Deportivo Lara. Eso fue un partido que se jugó hoy. Y hoy también jugó Wanderers de Bolivia 0 ante Cerro Porteño 0 quedó ese partido. Y se están jugando los que les Santiago de Chile. Santiago Wanderers de Chile. Eso de Chile, sí señor, de Chile. Santiago Wanderers es el que está o el que empató ante Cerro Porteño de Paraguay. 4-1 parte entonces el Atlético Nacional, el partido de ida de la Copa Suramericana. Tiene partido el domingo de Copa de Liga Águila ante el Deportivo Cali, partido que será después de las 5 de la tarde, el partido en el Valle del Cauca, y que ahí es a donde se va a determinar la suerte que tenga el Atlético Nacional. Digamos que hoy no se define coma, o sea, mañana cuando llegue, no se definirá, sino hasta el fin de semana, es decir, el lunes ya se sabrán si continúa o si tiene, algunos le dicen orgullo, le dice el técnico Autori, o si simplemente piensa en la parte económica y por algo hasta que lo liquiden, hasta que decidan salir y hacer un acuerdo de terminación de contrato para que las dos partes no salgan perjudicadas económicamente. Pero al parecer él quisiera más pensar en el dinero y por eso no se habrá ido, porque eso es lo que estaban diciendo desde Medellín algunos periodistas y también algunos hinchas, que por eso no se habría ido, porque ya tendría que haber dejado las zonas del equipo verde de la capital de la montaña y haber dado un paso al costado. Si no está para los otros partidos, imaginémonos esa parte negativa que nos tiene que imaginar después de este resultado en el primer tiempo 4-1. Si ya no está Autori a partir del día lunes, ¿quién estaría para los últimos dos partidos para afrontar la Liga Águila en la terminación de este primer torneo? Para mí tendría que estar el técnico de divisiones menores, porque si lo hicieron con el América, y el América que también es un equipo de pergaminos, en este caso con Gerson González, que lo está haciendo de buena manera, porque Pero recuerde que el técnico de divisiones inferiores lo metieron para el año pasado, al final del año, y al final lo sacaron porque venían con mejores pergaminos y no lo superaron, ¿no? sí, al arriero, Hernán Darío Herrera, así es. Así es, Hernán Darío, En ese momento. que en su recuerdo de Copas América y de eliminatorias, pues Hernán Darío fue uno de los grandes eliminatorias, de grandes épocas, ese volante, Hernán Darío, volante o atacante, ahora me estoy confundiendo. Él fue, creo que, puntero derecho, si mal no es, si mal no. Uno de los grandes de la selección colombiana, que tiene su frustración de no alcanzar una Copa del Mundo. Así es, sí, sí. Entonces, ¿qué temas nos faltan por tratar? Ya estamos en la Copa Sudamericana, ya pasamos lo del Campeonato Mundial Sub-20, que tiene también partidos el día de mañana, porque hoy se abrió este Campeonato del Mundo, donde hay algunos equipos con grandes opciones. Si uno se pone a analizar, Omar y oyentes, los equipos, o mejor, las selecciones que tienen jugadores que son menores de 20 años, que están... ¿Le parece si nos quedamos? En este momento... ¿Le parece si nos quedamos? Sí, señor. ¿Le parece si nos quedamos por un momento en territorio brasileño, pero para hablar de noticias más amables? Sí, cuéntenos. Porque el delantero internacional colombiano Fernando Uribe está a un paso de llegar al Santos de Brasil y está a la espera de llegar o no a un acuerdo con el equipo del Flamengo, que es actualmente el dueño de sus derechos deportivos, equipo en el que milita actualmente y con el que habría llegado a un acuerdo económico para finiquitar su vinculación con otro de los equipos históricos del fútbol
del país pentacampeón del mundo. La prensa brasileña asegura que el artillero pereirano podría haber llegado precisamente a un acuerdo con el equipo, recordado por tener en sus filas al que para mí es el mejor jugador de fútbol del mundo en la historia, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como el Rey Pelé, y que ahora se espera que el Flamengo autorice el traspaso de Uribe, que también pasó por el Atlético Nacional. También tenemos información del fútbol profesional colombiano referente a Millonarios, si usted lo desea. Perfecto, miramos un poco más en lo que es la Liga Colombiana, que tiene partido este sábado, donde se inicia, mejor, empezó ayer con el partido entre la América y el Unión Magdalena, esa cuarta jornada de los grupos, separada como el B, en este caso el América recibía al Unión Magdalena en el estadio del 12 de octubre y lo logró derrotar En el 4 goles, pero 4 goles por 0 en ese partido, que para muchos pues significó el renacer de esta América de Cali, que tiene todavía opciones de pelear tanto a Deportivo Pasto como a Millonarios en la cuestión del título. Por eso es importante para Pasto que saque mínimo un empate, o para Millonarios ganar. Es lo que le sirve a uno de los dos equipos. Y Millonarios tienen novedades y noticias, ¿cierto? Por parte de la Comisión Arbitral. Cuéntenos novedades y noticias de Millonarios para ese partido sábado a las 5 de la tarde. hace pocas horas precisamente el equipo embajador recibió una respuesta oficial por parte de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que reconoce que el comportamiento del árbitro atlanticense Bismarck Santiago fue deficiente y que le faltó ser más imparcial en algunas decisiones que tomó, especialmente a nivel disciplinario, en el partido en el que el equipo embajador se impuso como visitante por la mínima diferencia ante el América en el inicio de los cuadrangulares semifinales del torneo Apertura. Mediante un comunicado, la comisión acepta que Santiago apreció desde el inicio del choque entre escarlatas y embajadores acciones que se presentaron y en donde hubo demasiadas interrupciones debido a las reiteradas infracciones que se dieron, en donde el referee caribeño mostró dificultades para resolver precisamente en la parte disciplinaria, en la apreciación y en la valoración de estas para determinar las medidas que se tenían que tomar, también teniendo en cuenta el reglamento, mediante el comunicado que fue entregado a Enrique Camacho, presidente del equipo Albiazul. Entonces, esas son básicamente las noticias que se generan por parte de Millonarios, y teniendo en cuenta que el equipo embajador en este momento es el líder de la reclasificación con 49 puntos. 49 puntos para Millonarios en lo que tiene que ver con la reclasificación del campeonato colombiano, con el acumulado del año. Digamos de ese Millonarios para el partido del próximo sábado, que no tendrá a Matías de los Santos lesionado en una rodilla en el partido del pasado sábado ante el mismo rival, ante el Deportivo Pasto, en este caso en la ciudad de Ipiales, y por eso no podrá ser parte. En su defecto estaría Breiner Pasto, el vallenato de 21 años que vino como novedad para afrontar este torneo 2019, pues tiene esa oportunidad nuevamente. El Vallenato ha jugado en 6 oportunidades en la Copa Colombia y en 3 lo ha hecho en la Liga Águila. Y sería una de las novedades más importantes que tendrá este Millonarios. También otra de las novedades que se presume es que en la alta médica que le han dado a Juan David Pérez, el atacante por costado izquierdo del equipo de los Millonarios, que se le ha dado el alta y con eso va a poder participar, si así lo quiere el técnico, de este duro partido, la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila 1, donde Millonarios recibe a Deportivo Pasto para cerrar lo que será esta cuarta fecha, donde se muestra el
Millonarios con 7 puntos, Así segundo primero está es. Deportivo Pasto con 7 puntos, tercero está el América de Cali con 6 y con 0 puntos el Unión Magdalena. Estábamos hablando hoy con un colega de Pasto y decía él que ojalá el Unión Magdalena no le haga daño o no decida despertar ni ante el Deportivo Pasto ni ante Millonarios en condición de local. Ya recordemos que el Deportivo Pasto lo derrotó allá en Santa Marta, pero ahora falta todavía el partido de recibir a Millonarios y de visitar a el Deportivo Pasto Inicial, donde es el estadio que mejores opciones ha tenido este equipo nariñense, aunque ese estadio, el Estadio Libertad, ya lo está arreglando y para la próxima temporada ya estará perfectamente habilitado para hacer su juego. También se confirmó que hay 20 equipos inscritos y oficializados para afrontar la Liga Águila Femenina, que inicia en este segundo semestre, y donde ya tendrán equipos que antes no tenían participación, la oportunidad de mostrar sus equipos femeninos, después de lo que fue el final del 2018 y el comienzo del 2019, los inconvenientes con las damitas, con las niñas que tuvieron diferentes conflictos económicos de contratación, donde alegaron por los mejores sueldos y que no quitan la liga, porque al comienzo se pensó que no iban a hacer la liga femenina, pues por la presión del gobierno nacional se tuvo que hacer, y así que ya determinaron que son 20 o serán 20 los equipos que harán parte de esta liga de la femenina, que se definirá que el actual campeón es el Atlético Huila, que también es el campeón de Sudamérica, ese Atlético Huila. Y el primer campeón del equipo de la liga femenina fue Independiente Santa Fe. Hablando de la Liga Femenina, Orlando, ayer nos acostamos con una triste noticia, el fallecimiento de Lady Asprilla, una de las jugadoras en este caso más importantes de la selección colombiana de fútbol femenino y que militaba en el Orso Marzo, un equipo que en la rama masculina participa en el torneo de ascenso, pero que también tiene cabida en el ámbito de las mujeres, en la rama femenina. Salió el domingo a disfrutar con unos amigos en lo que tiene que ver con el sector de Palma Seca, cerca al estadio del Deportivo Cali, y duró varios días desaparecida, pero desafortunadamente la hallaron muerta cerca de la ciudad de Cali. Entonces, no son buenas las noticias en este caso antes de iniciar el campeonato de la categoría, y la verdad es una pena para el fútbol colombiano, en este caso para las damas. Sí, muy triste, muy lamentable esa noticia del fútbol femenino, una jugadora que hacía parte, como usted lo mencionó, no solamente de la liga que iba a comenzar el próximo torneo, sino también de las selecciones Colombia, categorías inferiores. Inicia el partido en Argentina, entre Argentinos Juniors y el Deportes Tolima, ya estamos en el primer minuto, y ya se va a iniciar también en territorio brasileño el partido que por ahora gana Fluminense 4-1 ante el Atlético Nacional. Y ya van 2 minutos del partido entre Independiente de Avellaneda 4-0 ante la Universidad Católica de Chile. Así es. Y se nos queda algún tema por tratar, algún tema por comentar, Seguramente muchas, porque siempre hay algo que muchas se nos noticias. quede en el tintero. Hay muchas noticias siempre del fútbol, hay muchos comentarios, opiniones. Recordemos que la próxima fin de semana será finales de la Champions, estaremos atentos. Hablaremos también mañana un poco de eso, de los jugadores destacados de esta Champions 2018-2019, porque Omar me cortó uno de los comentarios que iba a hacer acerca del Campeonato del Mundo. Si uno piensa en una selección que tiene opciones importantes en este Campeonato del Mundo por los jugadores y por la trayectoria que ha tenido en diferentes eventos internacionales en equipos, pues uno pensaría que Holanda podría ser una opción o llamada a destacarse, ¿cierto? ¿Sí está en el Campeonato del Mundo sub-20?
La selección de Holanda. Holanda. Ya le confirmo. Entonces, tenemos Les voy comentando, porque al lado la selección. de Holanda también estaría una selección que por nombre siempre hay de qué hablar, y es la de Italia o la de Inglaterra, como también las llamadas a dar de qué hablar en este torneo. Aunque en estas categorías siempre hay sorpresas interesantes e importantes. Para Sudamérica, digamos que no fue positivo el resultado que se dio hoy por parte de la selección ecuatoriana, que empató ante la selección de Japón en su primer partido del Campeonato Mundial de la categoría sub-20. Para Latinoamérica tampoco son buenas las noticias por el lado de la CONCACAF, porque precisamente Italia le ganó por la mínima diferencia a su similar de México. Honduras, en el territorio latinoamericano, empató sin goles ante su similar de Noruega, y Uruguay también, corrijo, este es el grupo C y se jugará posiblemente mañana. Para tener referencia de las selecciones latinas, también están Honduras, Uruguay y la selección de los Estados Unidos por la CONCACAF. Francia es otra de las favoritas, Panamá por territorio latino, Argentina, que ha sido 6 veces campeona del mundo en la categoría, y otra de las europeas es la selección de Portugal, que tendrá acción en los próximos días para debutar en lo que tiene que ver con el Campeonato Mundial Juvenil. Así es, entonces son noticias del mundo del fútbol las que tenemos en nuestra jugada. Un nuevo punto de vista de lo que es el mundo del fútbol, todo lo que nos apasiona este lindo espectáculo, y en la que se verán obviamente diferentes puntos de vista y con diferentes protagonistas e invitados que tendremos noche a noche en el espacio de todos. Así que por hoy cerramos con lo último en la Copa Sudamericana, cómo van los partidos, minuto 4 de la segunda parte, Argentinos 1-0, Deportes Tolima 0, y lo mismo para el minuto 4 también, Fluminense 4, el Atlético Nacional 1. Y ya en el minuto 6 de la segunda parte, Independiente de Avellaneda 4, Universidad Católica 0. Esos son los resultados que por ahora favorecen, digamos, el 0-0 al Deportes Tolima, y el 4-1, pues aunque está empezando ese segundo tiempo, pues entristece un poco a los hinchas verdes, pero todavía quedan muchos minutos, y seguramente con la motivación y con la llamada de atención del técnico Autori, eso esperamos, el Atlético Nacional despierta un poco ese letargo de la primera parte, de esos minutos que tuvo tanto al comenzar el primer tiempo como al terminar ese primer tiempo. Al comenzar tuvo 2-3 anotaciones, y al terminar tuvo también un penalti que atajó José Fernando Cuadrado, y la cuarta anotación para ese Fluminense, que está dando de qué hablar en esta Copa Sudamericana, que tiene posibilidad para 5 equipos colombianos, que incluso ayer ya tuvo participación Río Negro, ¿cierto? Sí, así es. Así es, y precisamente Río Negro, a pesar de ser el colero del campeonato colombiano, ha tenido una muy buena participación a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en la Copa Suramericana, ayer precisamente el Río Negro tuvo la oportunidad de jugar. Esto fue el martes, corrijo, fue el martes de esta semana, y goleó, o no goleó, estaba jugando un muy buen partido, terminó con 10 hombres y le ganó por la mínima diferencia a uno de los más grandes del fútbol suramericano, que tuvo en sus filas a jugadores colombianos como Farid Mondragón y Albeiro El Palomo Usuriaga en la década de los 90. Al Independiente de Argentina, el rey de Copas de Sudamérica, y lo venció 3-2. 3-2, entonces, a pesar de que terminó con un hombre menos por la expulsión de uno de sus hombres, Río Negro le ganó 3-2 a Independiente. Y ayer también
el equipo asegurador, y me refiero al tercer equipo de Bogotá, Seguros La Equidad, le ganó 2 goles por 0 al Deportivo Santaní de Paraguay, que como dato curioso, mi querido Orlando, había eliminado al Once Caldas de precisamente de la Copa Suramericana, y la gran figura fue Hansel Zapata en ese compromiso, porque primero abrió el marcador a los 28 minutos y a los 67 fue el asistente para que Carlos Peralta, el goleador costeño, pusiera las cifras concretas al marcador. Por otro lado, el Deportivo Cali empezó la serie con irregularidades. ¿Por qué? Porque se dio puntos en condición de local ante el Peñarol de Uruguay. El partido terminó empatado a un gol y precisamente el que terminó pidiendo tiempo fue el Peñarol, que con Gastón Rodríguez abrió el marcador a los 63 minutos y sobre el final el canterano Carlos Rodríguez fue el que decretó el empate final. Creo, Vale la pena recordar que creo aquí, que ese Carlos Rodríguez no es canterano. Por lo menos no es en los derechos de porque es prestado de los de Tigres, de la capital de la República. viene del torneo de ascenso entonces. Ok, No sé si sí, será de ok, pronto canterano, ok. lo que dice usted, porque puede ser canterano, es decir, que y se vino y se hizo como profesional ya aquí en la capital de la República, en el equipo Tigres, ¿qué se llama? El equipo Tigres. Sí, sí, sí. Y, Tigres, eh, Tigres. y seguramente pudo retornar a su ciudad, por lo que sé, por un tuit muy particular que colocaron la gente de Tigres, que ellos son muy expertos en colocar tweets agradables y diferentes. Estaban diciendo que eso no estaba en el contrato, ese tipo de anotaciones tan espectaculares como la que le hizo a Peñarol el día de ayer. Por eso recuerdo lo que dijo precisamente la gente de Tigres en el tweet que colocó después de esa super anotación que le hizo al Peñarol este jugador del Deportivo Cali con el que empató el partido. Ya estábamos en los minutos 90, casi estaba terminando el partido, cuando se presenta su anotación con la que empata la serie. Ahí Sí, están ya. entonces los cinco equipos que por Colombia están por ahora vivos, porque pues no ha sido el partido de vuelta en esta segunda ronda de la Copa Suramericana, la otra mitad de la gloria. Pero aquí hay que tener una cosa en cuenta, Orlando, y es que los que se ganaron el cupo eh, para Colombia, como lo son el Deportes Tolima y el Atlético Nacional, como están diciendo ahora popularmente, los transfirieron de la Libertadores a la Suramericana, a Nacional, por tener una fase de repechaje destacada, y el Deportes Tolima por ser el tercero en uno de los grupos de la Libertadores. Así es, y hay que recordar Entonces, que ellos son traídos de otras rondas, mientras que Deportivo Cali, el caso de la Equidad y de Río Negro son los tres equipos que sí clasificaron por la liga y por las posiciones que ocuparon el año inmediatamente anterior en la Liga Águila, que están desde el comienzo en esta Copa Suramericana. Creo que tienen ya a tres rivales, el cuarto rival, creo que el tercer rival. no, ese es el tercer rival porque teniendo en cuenta que el Tolima terminó tercero del grupo G de la Libertadores, por debajo de Atlético Paranaense de Brasil y el Boca Juniors de Argentina, en ese sentido. Sí, señor, así es. Dato para en cuenta. Claro que sí, continúan los marcadores de la misma forma, no han presentado modificaciones para los equipos colombianos, los que están en participación en esta hora en esta Copa Suramericana, tanto el de Envigado, mejor el de Envigado sino el de Deportes Tolima, como el del Atlético Nacional de Deportes Tolima, 0-0 en condición de visitante y pierde 4-1 el Atlético Nacional en Fluminense. Esos son los resultados que están sobre los minutos 10 y 11 del compromiso en la segunda parte de esta Copa Suramericana, que entregará seguramente clasificados a la siguiente ronda y que esperemos que sean, ¿por qué no?, los cinco equipos colombianos que mantengan con vida en esta
Nos despedimos, esperamos encontrarnos mañana a las 7:30 en punto para más cerca de este mundo del balón. Nuestra jugada estará presente y estará siempre opinando acerca de lo que pasa en el mundo del fútbol. 8 de la noche, 47 minutos en territorio colombiano. La verdad, esta primera emisión ha sido gracias a Virtualísima, a pasiondeportiva.com, que les recomiendo que la visiten tanto en nuestras redes sociales, así como en nuestra página web oficial www.pasiondeportiva.co, y también estamos a través de nuestra fanpage en Facebook, pasiondeportiva.com, y en nuestra cuenta de Twitter, @golgenato, para quienes tengan la oportunidad de interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con la más completa información del mejor espectáculo del mundo. Entonces, la más cordial invitación para que nos sigan y también para que estén, Dios mediante, con nosotros en el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche. Por ahora nosotros los dejamos y les deseamos a todos nuestros oyentes de Virtualísima y de Conexión que tengan una muy feliz noche y que el Señor les siga bendiciendo. Con la dirección de Orlando Ortiz, mi nombre es Omar Osvaldo Suárez y les deseo un feliz resto de jueves ya, lo que queda del jueves.